¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar este pastel de chocolate que es parecido al de Matilda y queda súper bien para regalar ahora en Valentine's Day. Acompáñenme de una vez a partir una rebanada y ver cómo se ve por dentro. La verdad, este pastel es chocolate más chocolate más chocolate. Está medio criminal, así se ve. Espero que me acompañen a realizarlo. Si les gusta este video, denle like y suscríbanse, me apoyan muchísimo. Muchas gracias. Recalentamos nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados Celsius. Después tenemos aquí para nuestro pastel dos moldes. Estos son de 20 centímetros de diámetro. Pueden usar más chicos y que sean 3 para hacer 3 capas. En esta ocasión yo lo quise dejar así, me parece que queda perfecto. Y vamos a ponerles aceite en aerosol y después papel encerado. Este únicamente lo recorté del diámetro de nuestros moldes. Esto ayuda muchísimo a que los podamos desmoldar y que no nos quede nada pegado de nuestra mezcla. Medimos nuestros ingredientes secos. Como siempre, les recomiendo usar una báscula. La verdad que es nuestro mejor amigo en repostería para que todo nos quede exacto. Este pastel no debe de pasarse de harina. De hecho, bueno, ningún pastel debe de pasarse de harina porque nos puede quedar seco. Entonces, para que nos quede súper húmedo y súper esponjoso, es que tenemos que medirlo exacto. Vamos a medir 240 gramos de harina y lo vamos a ir cirniendo. Aquí está. Vamos a cernir. Vamos a medir 50 gramos de cocoa. 50 gramos de cocoa. Esto sí es importante cernirlo porque normalmente la cocoa trae como que muchos grumos. Entonces sí es importante cernirlo. Esto con la mano lo podemos ir liberando. Y listo. Una cucharadita y media de polvo para hornear. Y vamos a ponerle media cucharadita de bicarbonato de sodio. Este nos va a ayudar a que nuestro pastel esté súper esponjoso porque va a actuar con la acidez de la cocoa, entonces va a quedar perfecto. Y como siempre, una pizca de sal para que todos nuestros sabores se resalten. Todo esto vamos a mezclarlo súper bien. Este paso les recomiendo nunca saltárselo porque es el que hace que nuestro pastel esté totalmente equilibrado, que no nos toque ningún pedacito, ningún grumo de polvo para hornear. Eso es súper molesto cuando pasa en un pastel. Entonces aquí mezclamos todo súper bien. Oigan, nos iba a quedar bien mal el pastel. Se me olvidó agregarle un ingrediente principal, que es el azúcar. Entonces son 300 gramos de azúcar. No pasa nada, se los ponemos. Ahí van. Unos 300 gramos de azúcar y volvemos a mover. Hacemos a un lado nuestros ingredientes secos y ahora en un bowl también así de este tamaño mediano vamos a incorporar nuestros ingredientes húmedos. Tenemos una taza de leche, yo les recomiendo que sea entera. Después tenemos media taza de aceite vegetal. En esta receta estamos usando aceite vegetal en lugar de mantequilla, porque nos va a quedar muchísimo más suave nuestro pan con el aceite y además la mantequilla pierde un poquito su sabor con el chocolate. Entonces para los pasteles de chocolate normalmente queda mejor el aceite vegetal. Una cucharada de vainilla, 2 huevos a temperatura ambiente y también le vamos a agregar una taza de agua hirviendo. En este caso yo le voy a poner también adicional café. Vamos a hacer un espresso para que le dé mucho más sabor y quede un pastel como de moca
Para quienes nos gusta el café, pues queda súper bien. Vamos a mover aquí, nada más que se incorporen los ingredientes. Y nos vamos a hacer nuestro espresso. Vamos a hacer 2 cápsulas para que quede bien cargado. Aquí en la casa sí somos muy cafeteros. Ahora sí, únicamente vamos a mezclar todos los ingredientes. Tenemos aquí nuestros ingredientes secos y vamos a incorporar todos los ingredientes húmedos. Vamos a mover tantito y ahorita incorporamos nuestro café. Solamente un poquito. Okay. Y vamos a incorporarle el café. Esta mezcla puede verse un poquito líquida, es normal. Así es, a diferencia de las mezclas acremadas con mantequilla, esta es un poco más líquida, pero nos va a quedar súper húmedo y súper esponjado nuestro pan. Vamos a disponer nuestra mezcla en los moldes. Puede ser que no los midamos, que queden exactamente igual, pero a mí sí me gusta medirlos, pesarlos para que queden exactamente igual. Entonces son alrededor de 700 gramos por molde en esta mezcla. Vamos a pesar este otro y lo vamos mediando. Como les digo, es una mezcla un poquito más líquida, pero nos va a quedar súper rico. Es parecido al Devil's Food Cake, que es como muy chocolatoso. Sacamos un poco el aire con unos golpecitos y ya estamos listos para meter nuestro pastel, nuestros moldes al horno. Aquí se van a quedar alrededor de 35 minutos o hasta que veamos que ya están bien horneados. En lo que nuestros pasteles se hornean, vamos a hacer nuestro buttercream de chocolate. Tenemos aquí 300 gramos de mantequilla. Es súper importante que nuestra mantequilla esté a temperatura ambiente para que se pueda cremar súper bien. Y vamos a batirla durante 2 minutos. La mantequilla se ve de esta forma. En este punto vamos a agregarle la cocoa. Tengo 35 gramos de cocoa, pero esto es importante también cernirlo porque, como les digo, la cocoa tiene demasiados grumos. Entonces sí, es súper importante que no se nos vaya la mantequilla. Se ve. Vamos a ir intercalando nuestra azúcar glass con leche o crema, como ustedes prefieran. Entonces vamos a echarle tantita azúcar glass, un chorrito de crema y seguimos batiendo. Vamos a sacar nuestros pasteles del horno. Vean qué bonitos se ven, ya están listos. Ya los podemos tocar y están perfectos. Vamos a dejar que se enfríen para decorar con nuestro buttercream, que ya también está aquí listo. Vean también qué bonito se ve. Yo ya lo probé, no me aguanté y sabe súper chocolatoso, está delicioso. Seguimos con nuestra decoración. A mí me gusta primero, ya que tengo las capas, el relleno, ponerle betún, una capa súper delgadita, para que quede ya como que nuestro lienzo y sobre este lo sigo decorando. Entonces, pues ahora sí vamos a rellenar bien las orillas con nuestro betún. No importa que hagamos despapalle aquí, que nos ensuciemos. Me acuerdo cuando estaba estudiando una clase de decoración de pasteles y pues solemos ser muy perfeccionistas, y recuerdo que esa maestra nos dijo que no era una cirugía de cerebro, ¿verdad? Entonces un pastel. Entonces también lo imperfecto tiene su encanto. Muchas veces no nos atrevemos a hacer las cosas porque pensamos que no somos expertos o que no nos va a salir, que no
Y pues realmente no, o sea, con práctica podemos aprender y lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y ya por último, ahorita ya le pusimos el ganache, entonces fue cayendo para abajo, se ve súper chocolatoso, la verdad que es chocolate sobre chocolate más chocolate. Y como es para el día de San Valentín, pues los vamos a decorar con unas cerezas que realmente pues siguen siendo un clásico, creo que se ven súper bonitas. Entonces vamos a ayudarnos de la duya para ir poniendo donde van a ir nuestras cerezas. Ok. Vamos a poner otras dos. Y claro que sí, en el centro. Entonces, a mí me gustan así, tal cual dejarle su piquito, porque se ven súper artesanales. Es algo que se ha ido perdiendo y la verdad que a mí me gusta. Esta está padre para ponerla en medio. Okay. Súper bonito que está nuestro pastel. Sobre todo está muy rico. Está demasiado dulce y chocolatoso.